Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que nos recuerda, nos esfuerza. Solo de Jesús, la sangre de nosotros, y nos sanado, y nos amado, mi Dios. Solo de Jesús, mi Dios, que Dios en la tormenta yo nombra nunca cambiarás, no importa dónde esté, en tus manos están todas mis lágrimas, el mismo serás, no importa dónde esté. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, ahora que me llames, tú me llevas más allá de lo soñado, y de los pasos que hemos llevado, mis gracias. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, ahora que me llames, tú me llevas más allá de lo soñado, y de los pasos que hemos llevado, mis gracias. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames, tú me llevas más allá de lo soñado, y de los pasos que hemos llevado, mis gracias. Y lo que hemos estado aprendiendo en esta serie, hemos estado hablando acerca de que si Jesús es nuestro maestro y nosotros somos sus discípulos, y la palabra discípulos viene de la palabra disciplina, estos aquellos que practican las disciplinas de su maestro, tendríamos que ser más como él. Y en la primera lección vimos cómo podemos ser más como Jesús en cuanto a la humildad, que es lo más importante. ¿Cómo podemos ser más como Jesús en cuanto a la humildad? Jesús, aprendimos de él, dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y vimos los conceptos de la humildad, vimos las palabras en hebreo de la humildad y vimos que es diferente ser humildes solamente porque alguien te ha humillado, y es ser humildes porque tú decides humillarte ante Dios. Y vimos que ese es el concepto de la humildad. En la segunda lección, que fue el día de ayer, vimos el concepto de lo que es la misericordia. Decíamos que misericordia es un término griego en latín. Miser significa dolor, cordia o cardia significa corazón, dolor de corazón. Y veíamos que la palabra, ¿verdad?, sale del vocablo hebreo rahem, y rahem significa vientre. Y lo que decíamos acerca ayer es que aquellos que han tenido un hijo, y las mujeres especialmente cuando sale de su vientre, tienen un amor muy especial porque es desde sus entrañas. Entonces lo que le pasa al hijo les duele en el corazón por esa relación que tienen con el hijo. Entonces vimos lo que significa la misericordia y vimos algunos ejemplos de misericordia y vimos que a pesar que nosotros no nacimos del vientre divino, nacimos del corazón divino. Y lo veíamos en el concepto de un liberto, de un esclavo y de un libre. Veíamos esto en el concepto de un hijo biológico y un hijo adoptado. Entonces, fueron las lecciones que vimos. Y el día de hoy vamos a continuar con esto y vamos a ver qué es o cómo es, ¿verdad?, Jesús en cuanto al concepto de lo que es bondad. Bondad es una palabra muy interesante porque bondad está compuesta de dos palabras. La primera es bon, que es bien, y la segunda es dad. Esto es algo que se da. Es dar el bien. Eso es lo que significa realmente bondad. En Mateo 7, versículo 8 al versículo 12, se emplea el concepto de lo que es la bondad. Y lo que dice la Escritura es que hace Jesús una pregunta al finalizar el sermón del monte, en el monte de las bienaventuranzas, que se encuentra precisamente enfrente del mar de Galilea. Este es un monte que tiene un teatro natural. Había más de 5,000 escuchándoles. Ustedes están aquí, pero es un cuarto cerrado. Se perdería la voz si yo tuviera 5,000 personas escuchando. Pero en el mar de Galilea, en este monte natural, hay un teatro natural con una acústica perfecta. Jesús se sentó, dice la Escritura, y les habló diciendo.
y les predicó a la multitud, dice la Escritura. Entonces, cuando les habla, para cerrar, Jesús quiere presentar a Dios y lo quiere comparar con nosotros como padres. Si nosotros amamos a nuestros hijos, porque ellos nacen, ¿verdad?, de nosotros, bueno, y nosotros somos gente mala, la comparación que hace Jesús es así: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos, dice, sabéis dar buenas dádivas, ahí está, eso es bondad. Buena dádiva es bondad. Dice, a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. La palabra bondad, ¿verdad?, significa bien, bondad, bienes, bueno, belleza, alegría y bienestar. Es una palabra del hebreo top. Top es la definición de la palabra top en hebreo. Bondad es pues un adjetivo de algo bueno, de algo útil, de algo agradable, de algo apetecible, gustoso o divertido. Una persona con bondad tiene una inclinación natural a hacer el bien. En la palabra hebrea, la palabra bondad está muy ligada con la palabra piedad. Y la palabra piedad, en una forma física, lo que significa es inclinarse hacia abajo. Si tú ves cuando uno va pasando por las calles, hay gente que está pidiendo limosna, ¿verdad? Cuando tú decides darles algo, tienes piedad, te inclinas hacia abajo. ¿Ok? Y esa parte de inclinarse tiene que ver con eso. Dios se inclina hacia abajo para darnos buenas dádivas. Ahora, ¿qué produce ello? Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Él es bueno, Él es top, Él es bueno. Si viéramos el mundo está bajo tinieblas, ¿no? Y si viéramos el mundo, uno de los malos conceptos que tiene el mundo es ¿qué significa recibir la bondad? Y muchos pensarían que simplemente la bondad es felicidad, y la realidad es que no es así. Tú tienes que entender, cuando uno crece, ¿verdad? Yo le digo a la gente comete un gran error. Yo doy consejería matrimonial y el error que cometen es este. Cuando la gente le dice que se van a casar y toda la gente, esperamos que seas feliz, que sean felices por toda la vida. Pero es un concepto errado. Cuando Dios habla del matrimonio, nunca habla del matrimonio con el objetivo de ser felices. ¿Ok? Uno se casa, uno tiene un matrimonio, el objetivo de la vida del matrimonio es darle gloria a Dios, no ser feliz. Porque si solamente yo quiero ser feliz, y a veces mucha gente dice que la felicidad es igual a placer, entonces por eso la gente destruye sus matrimonios y va con otras mujeres. Porque dice, es que a mí esto me hace feliz. Porque me produce, ¿qué? Placer. Cuando estudias la neurociencia, es algo muy interesante, y la neurociencia estudia en el cerebro, y en el cerebro estudian, ¿verdad?, qué es lo que hace que una persona sienta placer. Por ejemplo, cuando un hombre ve pornografía, ¿por qué siente placer? Cuando un hombre toma un café, ¿por qué siente placer? Entonces, está comprobado por la neurociencia que hay una parte eléctrica en la parte de atrás del cerebro que se le llama dopamina. Entonces, la dopamina lo que hace es que da un cortocircuito para que entonces da electricidad, y lo que hace es que te sientes bien. Por eso es tan adicta al azúcar. Por eso es tan adicta a la pornografía, porque te sientes bien. El concepto tiene que ver con si es placer, es felicidad. Y la respuesta es que no es así. Porque entonces diríamos que las cosas buenas que tenemos son la bondad de Dios. Pero ve la diferencia. Bondad es una buena dádiva. Y cualquiera, aun siendo malo, da buenas dádivas. Conozco a unos hermanos en una ciudad aquí en Estados Unidos que se me acercaron para hacer una pregunta. Dice, hermanos, que no sabemos qué hacer. Le digo, ¿qué pasa? Dice, lo que pasa es que nos hemos dado cuenta que el esposo de una de las hermanas es narcotraficante. Dice, y se enteró que necesitamos una van de 15 pasajeros. Dice, y él se me acercó y me dijo, yo quiero donar la van de 15 pasajeros. Digo, no sabemos qué hacer. La pregunta sería, ¿es una buena dádiva o no?
El concepto tiene que ver con que no siempre lo que produce placer es felicidad. Porque aún la gente mala sabe dar buenas dádivas. Como padres sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. Cualquier padre, aunque no sea cristiano, le va a dar buenas dádivas a sus hijos, aunque les haga daño. Le dice el padre a su hijo, para que te hagas hombre. Le dice el padre a su hijo, vamos al prostíbulo para que seas un hombre. Te va a producir placer, la dopamina va a chocar, y el hijo va a decir, bueno, esto se siente bien. Y el hijo se hace un Casanova, ¿verdad? Narcisista a veces, porque le produce placer. Pero la felicidad no es placer. Tiene que haber una distinción entre lo que es el placer y lo que es, ¿qué? El gozo. Ahora, los medios de Dios para su bondad, dice así, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Si solamente viéramos la historia de Job y la parte del inicio, pensaríamos que Dios es malo, porque permitió que el enemigo, que Satanás, tocase a Job, quitándole sus bienes, quitándole su familia y quitándole su salud. Y luego hasta la esposa se puso mal. Pero si viéramos toda la historia, diríamos que para los que aman a Dios, todas las cosas les son ¿para qué? Para bien. Y esto es un concepto distinto. ¿Cómo debo de ver yo la tribulación? ¿Cómo debo de ver la aflicción? Por eso Job lo entiende, dice, solamente voy a recibir lo bueno y no lo malo. ¿Cómo sabemos que lo malo no es una buena ¿qué? Dádiva. El salmista 86, 1 al 5 dice, inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador. O sea, sabe que el pecado había producido un mal en la persona. Pero si no hubiese pecado, ¿cómo saber lo que es perdón? Si no hubiese oscuridad, ¿cómo saber lo que es luz? Si no sucedieran las cosas malas o supiéramos lo que es malo, ¿cómo entender lo que es bueno? Ahora, en Mateo 27, 46 dice la escritura, Elí, Elí, lama sabactani. Dice, Elí, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cualquiera diría que Dios, el Eterno, está siendo malo con su Hijo Jesús, hasta que sabemos el fin de la historia. Lo que parece malo es una bondad para nosotros. No nos hace felices, el pecado no te hace feliz, pero si agradeciéramos al pecado, entenderíamos que por una razón pecamos, para que Dios mostrase su bondad y su amor para con nosotros. Ahora, ¿Dios es bondadoso? Es una pregunta, totalmente. En Mateo 7:9 se compara, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más yo. Mira, vamos a ver nosotros qué Dios ya hace. Cuando nosotros viajamos, siempre yo llego al aeropuerto y siempre dejo mi estacionamiento, el carro en el estacionamiento. Siempre hago eso. Tali lo dejó ayer y hoy salimos, si Dios permite, y llegamos y movemos. Fíjate qué curioso. Cuando yo estuve aquí en Birmingham, fui al aeropuerto y me estacioné para recoger a mi esposa. Y mi esposa también le causó un poquito de gracia, porque era 1 hora por $1. Y dijimos, wow, o sea, esto no es normal. Chicago, 1 hora, $22. O sea que yo dije, ¿puedo dejar aquí todo el día? Imagínate, la persona que es dueña del estacionamiento, yo llego, lo dejo, ¿verdad? ¿Y qué dice? Bueno, me tienes que pagar. Y le pago, ¿no? Pues aquí está y no hay problema. Ahí nos vemos. ¿Qué sucede? Es interesante esto porque me cobra por dejar el auto aunque yo no esté presente ahí. Dios, del Señor es la tierra y ¿qué? Y su plenitud. El cuerpo lo tomó del polvo de la tierra. La tierra es de Dios. El cuerpo es un envase prestado de Dios. Y nuestro espíritu lo coloca dentro y nunca nos cobra estacionamiento. Eso diríamos que es ¿qué? Que es bondad. Porque cuánta es su bondad y cuánta su hermosura, dice el profeta Zacarías. Es verdad. El matrimonio, dice, el que encuentra esposa encuentra el bien, el top en hebreo. No sé si ustedes se sienten igual, a lo mejor no te ha ido bien en la vida y dices, no, yo no encontré el bien, encontré el mal. Pero la Biblia dice, el que encuentra esposa encuentra el bien.
y alcanza la benevolencia de Jehová. Entonces lo que entendemos es que todo el bien del ser humano, del hombre, se encuentra en el auditorio. Porque si no encuentras esposa, pues no encuentras el bien. Y no alcanzas la benevolencia ¿de qué? De Jehová. La esposa es una bendición de Dios. Es una buena dádiva de Dios. Los hijos son una hermosa dádiva de Dios. O sea, yo creo que todos estamos de acuerdo que cuando tenemos hijos es hermosa la relación que tenemos con ellas y podemos comprender cada vez más y más a Dios. Y por eso dice así, o sea, mi hijo Caleb se quedó en casa, aun cuando él está en casa, yo estoy al tanto y siempre estoy preocupado ¿de qué? De que coma. ¿De que qué? De que esté bien. ¿De que qué? De que todo esté tranquilo y esté cómodo. ¿Y por qué yo hago eso? Porque amo a mi hijo. La gente que no es cristiana sabe dar buenas dádivas a sus hijos. Ya Dios lo hizo de esa manera. Pero a veces la gente que no es cristiana no disciplina a sus hijos porque piensa que es una mala dádiva. No, o sea, la disciplina hace que una persona entienda la diferencia entre el bien y qué, y el mal. Ahora, hay una historia muy interesante. Cuando tú lees la Escritura y lees lo que es el concepto de la interpretación de la Biblia, la interpretación, la palabra interpretación en griego es Hermes, porque Hermes era un dios griego, el cual traducía los mensajes de los dioses a los humanos. Y de ahí viene la palabra griega para interpretación, hermenéutica. Y la hermenéutica es la interpretación de la Biblia. Y la hermenéutica te indica, hay una regla que es que el resumen tiene un nombre de tierra o un nombre de una persona, ya no es una parábola. Porque las parábolas siempre se ven con un símil, ¿no? El reino de los cielos es semejante a. Pero aquí en Lucas 16 se encuentra la idea de lo que es ser bueno. Y no es una parábola, es una historia. ¿Por qué? Porque se menciona a Lázaro, porque se menciona a Abraham, porque se menciona varios detalles de la historia que ya lo hace una historia, ya no es una parábola. Y en Lucas 16, 19 dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de ¿qué? De llagas. La historia es sencilla, un hombre rico y un hombre pobre. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el problema con este país? El problema con este país, hermanos, es el dinero. Una vez prediqué un título que se llamó Vuestros dioses. Ahorita el dinero es un dios. Quienes están corriendo para presidente son dioses también. A veces hablamos más de la política que de Jesús. O sea, se vuelven dioses. Y el dinero es un dios. De tal manera que el dinero nos hace olvidarnos nuestros valores que teníamos cuando éramos más pequeños. Yo le decía a la gente, ¿verdad? Cuando fue la pandemia, ¿verdad? Le decía, mírate, en la India, una familia puede comer con $5 al mes. Y le decía, tenemos que mandar para ayudar a los hermanos. ¿Qué son $5? Es un latte. ¿Qué son $5? O sea, es ¿sí me entiendes? Y antes, cuando no teníamos nosotros, éramos más bondadosos. Cuando hablamos de este concepto en la historia del rico y Lázaro, dice la Escritura, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. El dinero no está mal, lo que está mal es el amor, es lo que sentimos por el dinero. El cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos, ¿qué? De muchos dolores. Jesús dijo así en Lucas 18:24, cuán difícilmente entrará en el reino de los cielos los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello, por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque en los conceptos de historia, cuando tú entrabas a las fortalezas antiguas, a las ciudades, había una puerta. Y la puerta tenía una puerta más chiquita. Y esa puerta más chiquita se le llamaba en arameo aguja-tzer. Eso es aguja. Entonces, ¿por qué tenía una puerta chiquita y una puerta grande? Cuando vamos a Jerusalén le digo a la gente, le explico, mira, ¿por qué tiene la puerta chiquita? Le digo, porque durante el día siempre está cerrada la puerta grande. Solamente la abren cuando van a entrar caballos o camellos. Cuando va a entrar alguien que los visita. De otra manera, si alguien los trata de atacar y trata de atacar la ciudad, como vienen con animales, con bestias, el caballo tal vez se pueda agachar, pero el camello es imposible, porque una vez que dobla sus patas ya no se puede agachar y no puede pasar. Por eso decía, es muy difícil que un camello entre por el ojo de una aguja, literalmente por el ojo de la puerta de la ciudad.
Ahora, ¿qué indica esto? Que las riquezas nos vuelven a veces menos bondadosos. La historia se torna muy interesante. Yo le decía ayer al hermano esto. Dice, había un hombre rico. Y la palabra para rico, ¿verdad? En latín es diva o divo. Por eso se utiliza mucho en los medios, ¿verdad? En la farándula. Eres una diva, eres un divo. El divo de Juárez se llamaba Juan Gabriel. Ya se utiliza más como por espectáculo, pero divo es rico. Divo es un hombre rico. Y tú tienes que entender que el día de hoy, hoy es difícil saber quién es rico en este país. ¿Por qué? Porque yo puedo ir y me puedo comprar un automóvil Mercedes-Benz o un BMW o un Tesla o lo que sea y me puedo endeudar y la gente que me ve pensar que soy rico, pero estoy totalmente endeudado. Esto no lo puede hacer en otros países, no se puede hacer en otros países. O sea, vas a Centroamérica, no puedes hacer esto. O sea, el que tiene un Tesla es porque tiene dinero. Entonces, en los tiempos antiguos, el divo, el que era rico, extremadamente rico. Y en este caso, este hombre rico, ¿verdad? Era extremadamente rico. Y dice la escritura que él se vestía de púrpura. Y no entendemos el concepto de púrpura, pero la púrpura, ¿verdad? Es un color que utilizaban los sacerdotes en el templo solamente cuando hacían fiestas ceremoniales judías. Entonces, él hacía un banquete, la palabra griega para banquete es como se hacían en las fiestas del templo. Y en la fiesta del templo, ¿qué pasa? Se hace el banquete y todos los judíos vienen a comer. Pero él hacía banquete, estaba en la puerta Lázaro y no lo invitaba a comer. Se viste como rico, se viste como sacerdote, hace una fiesta como si fuera para Dios, pero se olvida de la parte básica, de la bondad. Es el concepto de la bondad. Si el hombre era rico, era un divo. Si tenía púrpura, era lino fino y era un banquete. Todas estas palabras indican las fiestas ceremoniales judías, ¿verdad? Ahora, alégrate. Se alegraba, dice la escritura. Es del hebreo shimash. ¿Qué es alegrarse? Alegrarse indica que se alegraba tal y como lo hacían los judíos cuando se acercaban al templo de Dios. Lucas 7:25 y Deuteronomio 15, ¿qué? 11. Consumía todo, pero no compartía. Esto es algo que hacemos todos los seres humanos. Una vez que tenemos dinero, que tenemos mucho, consumimos todo, pero no compartimos. Se nos hace tan difícil compartir, hermanos, porque pensamos que se nos va a acabar. Pero si somos como Jesús, Jesús vino y compartió todo. La palabra hebrea justicia viene de la palabra tzedek. Y tzedek viene de la palabra tzedakah, que significa dar comida. Alguien que es justo es alguien que da comida. Y alguien que da comida hace justicia. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Esto es, si yo voy a ser bondadoso como Jesús, voy a darle a ellos y voy a actuar con justicia. Por eso Él es rey de Sadoc, rey de justicia, dice Hebreos 7:1 y 2. Y rey de paz, y rey de shalom. Porque cuando le damos comida o el sustento a alguien, esa persona recibe la paz, el shalom, que veíamos ayer. Ahora, en este concepto, lo que vemos es que, ¿quiénes eran los que estaban al tanto del mendigo? Mendigar para los judíos es el resultado del castigo de Dios. Se menciona 34 veces en el Nuevo Testamento y mendigar, ¿verdad? No es siempre hacerlo activamente, pues se usa varias veces como en el caso de la viuda, en el caso de los de Macedonia y en el caso de la igualdad, Santiago 2:2. Esto es, cuando se mendigaba en aquellos tiempos, no se hacía siempre en el concepto de que una persona lo hacía porque lo había decidido. En su mayoría tenía que ver porque alguien lo había decidido por ellos. Es el concepto de la primera lección, de la lección de Aní. Están siendo humillados, están siendo pobres. Ahora, este mendigo, ¿verdad? ¿Qué sucede? Aún en la Biblia, ellos decían, si una persona está mendigando, es el resultado de su pecado. Y no sabes, por eso no ayudamos. Porque si ves a una persona, ¿verdad?, en la calle, y lo ves con tatuajes, o lo ves drogado, dices, no le voy a ayudar porque pues, es su pecado. Fíjate el concepto que tenemos. Pero ¿qué pasaría si esa persona fuera tu hijo?
¿Se acuerdan cuando estaban uno de los ciegos en el Evangelio de Juan? ¿Verdad? Y decían, le preguntaron a Jesús, ¿quién pecó, él o sus padres? Ellos relacionaron la ceguera con el pecado. Y lo que hace Dios es que no importaba eso. Él aún así tuvo una buena dádiva para con él. Dice, no pecó ni él ni sus padres. Esto pasa para darle gloria a Dios. En el caso de Lázaro, hermanos, él tenía llagas. Yo tengo un problema con la piel. La desarrollé hace como 7 años, ¿verdad? Dermatitis, más severo sería eczema, que le llaman aquí. Y aquellos que tienen eczema, yo sufro mucho de la piel, y casi nunca he dicho, creo que nunca lo he dicho en la clase, porque como yo viajo mucho, el dermatólogo me dijo, los cambios de temperatura hacen que tu piel reaccione. Y por eso te da comezón en esas partes y te hacen como tipo dolor, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en los últimos 2 meses estuve en Colombia, estuve en Egipto, estuve en Italia, estuve en España, estuve en Arizona, estuve en California, ¿verdad? Y esos cambios, entonces pasé de estar a 120 a 50 y de 50 a 30 y luego otra vez, y como yo vivo en Chicago y cuando salgo a predicar en invierno, paso de estar menos 20 a estar de pronto a 80. O sea, es increíble los cambios y es mi piel. Pero mi piel es tan molestoso, pero ¿qué sucede, hermanos, si fuera una llaga? Y en el caso de Lázaro, era pobre y aparte estaba enfermo el pobre. Y fíjate la ironía de la historia de Lázaro cuando hablamos de la dádiva, ¿verdad? Si hablamos de la dádiva de Lázaro, ¿verdad? La pregunta es, ¿cuántas veces has mendigado activamente? Porque tal vez de pronto tenemos problemas económicos y estamos batallando y no sabemos cómo hacerle. Pero eso es temporal. Pero ¿quién ha estado activamente mendigando? Y el concepto tiene que ver con esto. ¿Cuántas veces hemos pedido? Porque tú pones a pensar, hermanos, llega un momento que la gente ya pierde la vergüenza por la necesidad. Ya pide no porque quiera, sino porque es la otra manera. Y yo nunca había visto en Estados Unidos, estoy viendo mucho últimamente, que veo familias ya con niños pidiendo en la calle. Lo veía en México, lo veía en Centroamérica, en Sudamérica, pero no acá. Son conceptos de ¿qué? De que la gente pide y la gente pide, la gente pide. La pregunta sería, ¿dónde está la bondad y dónde está la hermosura de Dios? Cuando ves lo que pasa en Gaza, ¿dónde está la bondad y dónde está la hermosura de Dios? Es un concepto interesante, ¿verdad? Ahora, fíjate, es interesante, hermanos, porque Lázaro en hebreo es Eliezer. Es una palabra hebrea. Esta palabra fluye en Éxodo 18:4 y significa el que es ayudado por Dios. ¿Se acuerdan ustedes la historia de Abraham? Y Abraham no puede tener hijos y le dice a Dios, bueno, le daré a mi siervo Eliezer, le daré a él, si no tengo yo hijos, ¿a quién le voy a dar mi herencia? Dice Abraham. Bueno, Eleazar es ironía porque él es Dios y Ezer es ayuda. O sea, es una ironía porque se supone que en el caso de él, Lázaro viene de ahí. Lázaro de Eleazar, el que es ayudado por Dios. Por eso a la ayuda se le llama Ezer Negdo, ¿verdad? Y la pregunta es, si esto es así, dice Abraham, Señor Jehová, ¿qué me dará siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, Eliezer. Y regresamos a la pregunta, hermanos. Fíjate, Abraham está en la historia también. Pero es irónico, se llama Lázaro y Dios no le ayuda. Cuando alguien está en necesidad en tu vida, en derredor de ti, ¿dónde está su bondad y su hermosura? Está en ti. Lo repito. ¿Es Jesús tu maestro? Amén. Okay. Entonces, cuando hay necesidad, donde quiera que tú estés, Dios te puso ahí con un propósito. ¿Ok? Y en el caso de Lázaro, vemos la relación. Está Abraham y Eliezer. Y aquí en la historia está alguien que se llama Lázaro, que es la transliteración de Eliezer. Es Lázaro, el que es ayudado por Dios, y está Abraham también en la historia. Pero está el seno de ¿qué? De Abraham. Porque Eliezer es el nombre gentil
y nosotros los gentiles éramos pobres. Sigo tocando este punto de gentiles y judíos. ¿Por qué? Porque tú y yo éramos gentiles. Éramos pobres. ¿Y sabes qué es lo interesante de la historia, hermano? Si tú lees la historia, los ricos eran los judíos, los que se visten de púrpura, lino fino, hacen fiestas constantemente. ¿Con qué? Con banquetes. La pregunta es esta. ¿Quién ayudaba a Lázaro? No los judíos. No su hermano judío. Él estaba en la puerta echado, ¿verdad? Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Esto lo hablé el día de antier también. Decía yo, ¿cuáles eran las servilletas que utilizaban los judíos? No había servilletas. ¿Qué usaban? Usaban el pan. Y con el pan se limpiaban. Y no para comérselo como nosotros con la tortilla, con la pupusa, no. Se limpian y lo tiran al suelo. Y los perros vienen y comen de ello. Y los perros son los animales impuros que se comieron a Jezabel. En este concepto decimos aquí quién ayudaba a ellos. También el hijo pródigo quería comer de lo que sobraba. ¿Quién le ayudaba a ellos? Los perros. Los perros fueron los únicos que ayudaron a Lázaro. ¿Por qué? Porque está comprobado, según el historiador Priest en el primer siglo, y algunos de los filósofos griegos, ¿verdad?, 2 siglos antes, ¿qué medicamento se utilizaba para las llagas? Se agarraba un perro y la saliva, lamer, sanaba las heridas. O sea, es increíble que los perros sean más buenos que el humano. ¿Tú te has dado cuenta cuánta gente mejor se consigue un perro? Y el perro, es más, cuando se mueren, hasta el perro está en la tumba y los hijos ni se ven. Hasta que sale el testamento. Se amontonan todos los hijos. Es increíble cómo un perro es más fiel, dicen algunos, que un ser humano. Pero lo que es increíble es que los perros estaban siendo más buenos con Lázaro. O sea que Dios estaba ayudando a Lázaro por medio de los animales. Y aquel que tenía el sentido común, aquel que tenía el dinero, aquel que tenía la forma, no lo hace. La pregunta es, ¿por qué, hermanos? Porque simplemente no somos bondadosos como lo es Dios. Y este es un atributo que tenemos que aprender. Lo que tú hagas para ayudarle a alguien, escucha lo que te voy a decir, hermanos, no se te va a acabar. Porque el que es fiel en lo poco, el Señor le va a dar mucho más. Yo le digo esto a la iglesia a la cual ministro. ¿Quieres vivir una buena vida? Ofrenda bien. No andes ofrendando migajas, porque el Señor no te da migajas. ¿Quieres vivir una buena vida? Cuando veas a alguien necesidad, ayúdale. Y cuando Dios vea que le ayuda, va a decir, le voy a dar más porque le va a ayudar. Pero ¿qué pasa? Nos volvemos egoístas. Y seguimos diciendo que somos discípulos ¿de quién? De Jesús. La historia es interesante, hermanos, porque la historia se torna a la sepultura de él. Y todos saben la historia, ¿verdad? Muere el rico, muere Lázaro. Y te imaginas la sepultura. No sé quién de aquí ya compró su terreno cuando muera. No sé si alguien ya lo compró, levántalo. No sé, ya nos preparamos, ¿verdad? Y a veces algunos hasta la lápida, ¿va? Y algunos hasta hacen una casa de mármol, y lo cual está bien, ¿no? Lo que cada quien decide hacer. Hay algunos que no tenemos ni para caernos muertos, dicen por ahí. Porque el funeral cuesta muchísimo. Dice mi padre, me está vendiendo el seguro, papá. Le digo, ¿de qué? Dice, pues es que si me muero van a pagar. Dice, pues ya, ¿para qué me lo dan si ya estoy muerto? Dice, me van a pagar para que ustedes no paguen. Digo, pues qué ironía, ¿no? El concepto de la muerte. Pero fíjate cómo habrá sido la muerte del rico y cómo habrá sido la muerte de Lázaro. Pero si tuviéramos fe y viéramos más allá, ¿qué veía Lázaro y qué veía el rico? En pocas palabras dice, entonces él dando a voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado, ¿qué? En esta llama. Esto es, fíjate, Padre Abraham, ¿cómo sabía quién era Padre Abraham? Le dice, Padre, he pecado. Fíjate, el concepto es, yo le digo a la gente, entiende tú esto acerca, cuando tú mueres y cuando yo muera, tendremos una capacidad increíble en el más allá.
Para empezar, los judíos no podían hacer estatuas, eso era pecado, es idolatría. No tenían Facebook. ¿Cómo sabe el rico que era Abraham? Lo ve y a padre Abraham. ¿Cómo sabe si nunca había visto una estatua de Abraham? O sea, tenemos esa capacidad al morir, que es increíble. Yo lo explico de esta manera. Cuando alguien habla por teléfono que no lo ves con la voz, sabes quién es, por su calidad de tono. Pero fíjate la capacidad que ellos tenían. También tiene la capacidad de saber cómo están los vivos. Porque dice, es que necesita que alguien vaya de acá, porque yo no creo que mis hermanos estén aquí. Está diciendo dos cosas. Uno, sabe que sus hermanos siguen viviendo una vida de pecado. Y siente y quiere que ellos no estén en el mismo lugar que están ellos. Esto es, cuando uno muere, hermanos, uno tendrá que enfrentar una realidad. Fíjate cómo le llama padre. La pregunta es si realmente es padre. Y los hijos se parecen a los padres. Pero no se pareció nada en Abraham. Porque es algo increíble que tenía Abraham, hermanos, era bondadoso con toda la gente. Es más, hasta con el sobrino, que era un ladrón, ¿verdad? Porque fíjate el sobrino, le dice, están peleando los pastores por él, y le dice, fíjate a Abraham, es más, Lot estaba ahí por la misericordia de Abraham, porque ni se lo tenía que haber llevado, pues se lo llevó. Entonces cuando ve, le dice, ¿sabes qué? Dice, ve tú y agarra para que tus pastores estén, y yo de otro lado. ¿Y qué hace el hijo? Fíjate el sobrino, hermanos, ve lo mejor. Dice que ve allá, dice, como el huerto de Dios, y agarra lo mejor, y Abraham le dio lo peor. Porque hay gente bien aprovechada, hermanos. Pero Abraham es bondadoso. Lo que no sabía Lot es que al lado estaba Sodoma y Gomorra, pero eso ya es otra cosa. ¿Y qué sucede, hermanos? Dice Abraham, ¿sabes qué? Está bien, no hay problema. ¿Sabes cuánta gente ayudaba a Abraham? Abraham era bondadoso. Él le dice, padre Abraham, espérate, padre, pues como que no, porque cuando tú tenías vida, no le ayudabas a nadie. O sea, ¿de qué me estás hablando, padre? El concepto tiene que ver, Abraham era hospitalario, tenía bondad, era justo, era misericordioso, ¿verdad? Y era totalmente entregado. Ese es padre Abraham. Nuestro padre Abraham, dice la escritura. Ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Fíjate cómo cambian las cosas. O sea, lo que tú pudiste hacer tanto tiempo no lo haces. Por eso cuando uno se hace más anciano, hermanos, y pasa por muchas tragedias y muchas tribulaciones, le hacen para bien a los que aman a Dios. ¿Por qué? Porque uno es más comprensivo con la gente. Es más comprensivo con la gente. Tenemos varios jóvenes que nacieron aquí, que viven aquí. Yo le digo eso a mi hijo Caleb. Entiende tú esto, Caleb, ¿ok? Que aquellos que venimos de otros países hemos vivido en pobreza. Es un concepto que no entiendes. Porque a ti te quitan el wifi y piensas que estás pobre. Y no es así. Entre más viejos nos hacemos más empáticos y las cosas habían cambiado para ellos. Las cosas que sabía el rico era la Torá, la ley de Moisés, padre de Abraham, también Lázaro era hijo de Abraham, le dice, preocupado por sus hermanos. ¿Y qué de Lázaro? Te preocupas por los tuyos, pero ¿qué de Lázaro? Si queremos ser más como Jesús, hermanos, estamos ocupados en nuestra vida así. Jesús estaba ocupado en su ministerio, de pronto le gritó al ciego, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, y se detuvo. Tienes tú que entender que Dios te dio una vida, te dio los medios, te dio un talento, para que la gente que está en ese alrededor, Dios te puso ahí con un propósito. Dios te puso en Alabama por un propósito. A mí me puso en Alino por otro propósito. Ahorita estoy aquí por otro propósito. Entonces, si te pone ahí, Dios tiene un propósito. La pregunta es, ¿cuál es el propósito de Dios para ti? Que seas bondadoso. Yo me preocupo por Caleb. Claro, pero tengo que preocupar también por los de aquí. Porque Dios me puso aquí con un propósito. Cuando hablamos de este concepto, una cosa es saber y otra cosa es entender. Él sabía lo que tenía que hacer, pero no entendía y por eso no lo hacía. Todos saben, pero no todos entienden. Ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta ¿qué? Llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tú bienes en tu vida y Lázaro también males. Yo les quiero preguntar, hermanos, si no fue una bondad que Dios no le diera a Lázaro lo que le dio. Y luego llegamos al punto más interesante. ¿Qué hubiera pasado si Lázaro hubiera sido el rico?
y el rico hubiera sido el pobre. ¿Todavía estaría el rico en el tormento? Hijo, término hijo, como José y María, como la parábola del hijo perdido, como el hermano mayor. Dices que hay una gran cima entre tú y yo. No podemos ni tú ir allá ni yo acá. Hermanos, cuando dijo Jesús que si uno pierde su vida aquí la gana, o si uno la gana y la pierde por causa de mí, es una realidad. Solamente que tú y yo no lo hemos visto. Nuestra bondad tiene que ser dada y tiene que ser hecha aquí. ¿Por qué? Porque eventualmente Dios nos lo va a dar. Te ruego, Padre, que envíes a la casa de mi Padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que ellos no vengan a ¿qué? A este tormento. Él ya está pensando en ¿qué? En sus hermanos. Envía, como si Lázaro siguiera siendo un siervo. Envíalo. Espérate, pues es que, ¿de qué hablas? Ya Lázaro no está a tus pies, tú estás del otro lado. Él no puede subir, no podemos pasar, no puedes pasar. Esto me llega a la conclusión de la reacción, hermanos. La bondad es una acción, no es un sentimiento ni es una emoción. Lo dice mejor a los corintios cuando le dice a los corintios, ustedes quisieron hacer el bien el año pasado, pero no lo han llevado a cabo. Debían llevarlo a cabo porque quieren, pero no lo hacen. ¿De qué sirve que queramos si no hacemos? En la parábola de los 2 hijos lo dice así. Vino un hijo, le dijo, voy a ir. Vino el otro, le dijo, no voy a ir. Que dijo que iba a ir, no fue. Y el que dijo que no iba a ir, fue. ¿Cuál de ellos hizo la voluntad de mi Padre? Tenemos que aprender a dominarnos, porque no estamos aquí para ser felices. Estamos aquí para darle gloria a Dios. Y si tú te olvidas de eso y si piensas que estás aquí para ser feliz, vas a buscar los placeres de la vida. Y Juan dijo, y los placeres se pasan. Y los deseos se pasan, y la vanagloria se pasa, y todo, y los ojos, todo se pasa. Entonces, ya cuando se pase todo, el que hace la voluntad de mi Padre es el que permanece para siempre. El concepto es que hacer indica, voy a llevar a cabo algo, no solamente porque lo creo, sino porque es una bendición para el otro ser humano. Tú eres una fuente de bendición. Y no estamos hablando solamente de bienes, ¿eh? Fíjate, ¿por qué no salió el rico y se sentó con Lázaro? Fíjate, ahí está el perro, hermanos. Los perros están ahí lamiendo. Los perros no tienen dinero, hermanos. A veces nosotros tenemos que ser como los perros. O sea, cuando alguien está en necesidad, está pasando por problemas, no tienes que arreglar los problemas. A veces simplemente estando presentes en su vida, hermanos, es un gran cambio. Si das un poco de tu tiempo es bondad. A veces tus hijos se tratan de comunicar contigo, pero no les das tiempo, porque estás ocupado, porque estás haciendo muchas cosas. Y tu hijo te dice, oh, Señor, hijo de David. O sea, no nos damos cuenta de esto, pero si somos discípulos de Él, nos vamos a detener y vamos a hacer lo que Él quiere que hagamos. Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces dijo, no, Padre Abraham, pero si alguno fuere entre los muertos se arrepentirá. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Y eso es lo que ha pasado, hermanos. Tú y yo hemos oído a alguien que se levantó de los muertos. ¿Por qué somos malos entonces? ¿Por qué no damos buenas dádivas a nuestra esposa? ¿Por qué no damos buenas dádivas a nuestros hijos? ¿Por qué no damos buenas dádivas a los hermanos? ¿Por qué no damos buenas dádivas al prójimo, hermanos? O sea, ponte a pensar tú. Cualquiera diría, ¿se llama Lázaro? ¿Dónde está Dios? ¿No le está ayudando Dios? ¿Cómo que se llama Lázaro? ¿Dios no le está ayudando? Es que Dios entendía que la ayuda iba a ser a través del rico. Pero también en su sabiduría completa y perfecta sabía que al no hacerlo le daría la consolación eterna después. Y tal vez tú y yo somos los ricos. Tal vez tú y yo nos vestimos de púrpura para venir a la iglesia, tal vez tú y yo hacemos banquetes y hacemos campañas, tal vez tú y yo lo que hacemos también es que hacemos fiestas y venimos el domingo y nos reunimos, pero si no hacemos la parte básica que es ayudar a los que están a nuestro lado, entonces ¿qué estamos haciendo, hermanos?
¿Cuál es nuestro, o sea, ¿para qué nos llamó Dios? Dios espera que a través de nosotros su bondad sea esparcida por toda la tierra, porque al final del día nosotros somos el cuerpo de Jesús. Y cuando el cuerpo de Jesús actúa, entonces estamos siendo más como Jesús. ¿Ok? Entonces, ahí lo voy a dejar. No sé si hay algunas preguntas, pero espero que la lección haya sido de bendición para ustedes. Lo sé que fue para mí cuando la preparé. Amén. Solo un comentario. Sí, hermano. De que no sé qué presidente dijo en la Casa Blanca, ¿verdad? Claro. Si quieres tener un amigo en la Casa Blanca, cómprate un perro. Sí. Increíble, ¿no? Claro, claro, Es difícil. claro, claro. Gracias, hermano Cristóbal. Hermano Luis. Solo de Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que